11:39 de la tarde. Les comentábamos en titulares que desde hace 10 días se llevan a cabo protestas en Ecuador, movilizadas por el movimiento indígena, y el detonante de estas protestas ha sido el aumento en los precios de los combustibles. Vamos a conversar hasta ahora con Teresa Menéndez, ella es periodista en Ecuador, para entender pues el contexto y las dimensiones de estas protestas que ya han cobrado la vida de dos personas han fallecido, decenas de heridos, detenidos y policías desaparecidos. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ana Virginia, buenas tardes a toda la audiencia de muchos. Sí, me escucha. En Venezuela, un saludo fraterno. Pues sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Teníamos ahí un pequeño bachecito, pero ya te escuchamos bien. Háblanos, por favor, del contexto de estas protestas. Sí, por favor. Bueno, sí, más o menos lo que comentabas. Dentro de los 10 puntos que está exigiendo pues la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está justamente el que se reduzca y se congele el precio de los combustibles. Pero este es un punto que el gobierno no está dispuesto a negociar, lo ha dicho en reiteradas ocasiones y bueno, pues lo ha ratificado en las últimas declaraciones, pronunciamientos. No obstante, ha insistido en una invitación al diálogo que se concrete justamente miércoles, pero ya el dirigente máximo de esta organización, que es Leonidas Issa, se encuentra justamente en Quito, luego de varios días militando desde Cotopaxi, que es otra provincia de la sierra del país. Ya se dirigió a Quito y recientemente justo dio unas declaraciones públicas y dijo que no van a salir de Quito mientras no se concreten los 10 puntos. El diálogo tiene que someterse en función de la agenda que ellos están proponiendo. Entonces, la salida se complica un poco, siguen los problemas de desabastecimiento, de productos, ahora también de combustible en ciertas ciudades. Un caos general, una crisis muy profunda. Ahora, esos 10 puntos son los que propone el movimiento indígena, ¿sí? Sí, exacto. Es una agenda de la CONAIE, que es la Organización de Movimientos Indígenas del país, que no están muy dispuestos a negociar. O sea, ellos quieren algo concreto y también rechazaron la intermediación de organizaciones de la sociedad civil, pues que hay un pedido formal de 300 organizaciones para que se concrete este diálogo, también de la Asamblea Nacional, que es otra función del Estado, pero ellos no aceptan ningún intermedio de nadie, quieren directamente un diálogo con el gobierno, pero en función de esa agenda de los 10 puntos, que precisamente el Ejecutivo ha dicho, pues no todos los puntos los podemos aceptar. Pero dices que está el líder del movimiento indígena, de CONAIE, justamente en Quito, que llegó hoy y dice que no se va a ir hasta que se cumplan esos 10 puntos. ¿Qué pasa con ese diálogo directo con el ¿Se va a dar o no? Bueno, yo no creería que se vaya a dar, porque en la víspera el mismo Leonidas Issa había puesto 2 condiciones puntuales para ese diálogo. Una de ellas es que el gobierno pues levante este estado de excepción que actualmente rige en 6 provincias del país, entre ellas Pichincha, donde está Quito, y la otra condición es que retire a toda la fuerza pública de los sitios donde están ahorita pernoctando, están descansando y se están concentrando los manifestantes. Entonces el gobierno ha dicho, no, eso no es negociable, no vamos a retirar ninguna de las dos cosas, el diálogo se tiene que dar sin condiciones. Entonces, las partes están un poquito inflexibles con su postura, con sus posturas, y eso dificulta que se concrete ese diálogo. Claro, y si el CONAIE no quiere intermediarios en el diálogo, pues ¿cómo pueden llegar a un acuerdo? Cada parte tiene su posición inquebrantable, por lo visto, y no quieren, o el CONAIE, el movimiento indígena, no quiere intermediarios. ¿Cómo se vislumbra entonces una solución? No, de hecho lo que propone ¿Sí? Sí, lo que propone la CONAIE es que estas personas que están pidiendo el diálogo, estas organizaciones de la sociedad civil, sean una especie de veedores que garanticen que todo lo que se dialogue sobre esa mesa pues llegue a un acuerdo concreto. Eso es lo que básicamente propone. Ahora, ¿por qué aumenta el precio de los combustibles el gobierno?
gobierno ya no ha aumentado el precio de los combustibles desde octubre del año pasado, que hizo un congelamiento tanto del precio de la gasolina extra como de la gasolina del diésel. Esos dos combustibles tienen sus precios congelados desde esa fecha, pero lo que argumenta la CONAIE es que al momento que el gobierno congeló esos precios, los determinó de forma muy elevada a lo que estaba en el mercado actualmente, en la época que ellos hicieron el pedido, porque estos son pedidos que ya vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Son pedidos incluso que algunos arrastran desde octubre de 2019, que fue el detonante de las protestas que duraron 11 días aproximadamente, con el gobierno de Lenín Moreno, que un poco se han venido arrastrando como pendientes a este nuevo gobierno. Entonces, cosas que sí el gobierno de Guillermo Lasso está heredando, y el tema de los combustibles es uno de ellos. Entonces el gobierno dice que no, que definitivamente esos precios están congelados y que no es parte de la mesa de diálogo. Entiendo, pero también tengo entendido que Lasso ha aumentado unos bonos que da a la población más vulnerable y ha dado de alguna manera bonificaciones extra. ¿Es así? De hecho, esa es una de las medidas que el presidente Guillermo Lasso anunció el viernes, justamente cuando declaró el estado de excepción. Anunció algunas compensaciones, entre ellas pues el aumento del bono de desarrollo humano, $5 más, de $55 para los grupos vulnerables del país, y también otras compensaciones como flexibilidad en créditos agrícolas, subsidio a la urea, que es un químico muy muy costoso actualmente por la crisis de Ucrania y Rusia, que está para el sector agrícola en el país. La emergencia en el sector de la salud por este desabastecimiento de medicinas que también hay, en fin, una serie de anuncios, de compensaciones también, para un poco solucionar o atender los pedidos de la sociedad, de los grupos sociales. Pero la CONAIE dice que eso lo aplauden, que está bien, pero que tiene que atender también el resto de la agenda, de los puntos. Ahora, este grupo indígena CONAIE tiene mucho poder en Ecuador, y ya hemos visto cómo algunas protestas que inician así terminan en crisis políticas profundas en el país. Hay quienes señalan que estas protestas podrían buscar desestabilizar la democracia en Ecuador. ¿Cómo lo ven analistas allá? Teresa. Y lo que sucede es que la CONAIE, por un lado, que es un movimiento fuerte, que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, que pues son el 50% de la población acá, pero por otro lado también hay actores políticos que se valen de estas luchas sociales para introducir sus agendas de, por ejemplo, figuras como la muerte cruzada, que es para justamente desestabilizar al gobierno, pedir la revocatoria de mandato al presidente Lasso, y, en fin, una serie de acontecimientos que detonarían mucho más la crisis política. Entonces, no es tanto que la CONAIE esté impulsando esta agenda paralela política, sino que hay ciertos actores de la oposición que se están valiendo de este contexto de las manifestaciones para impulsar sus agendas personales y desestabilizar al gobierno. O sea, eso es una realidad, eso no lo podemos ocultar. Claro. Pero lo cierto es que no hay tampoco denuncias, no hay, por así decirlo, otra intención del gobierno de ser un poco más firme y también poner una fecha y hora del diálogo, que eso es lo que hemos cuestionado muchos periodistas acá. Ok, ustedes proponen el diálogo, pero ya fijen una fecha y hora para sentarse a negociar, para sentarse a conversar con esta gente y poder atender estos requerimientos. Pero eso no ha ocurrido, entonces por eso las fricciones y condicionamientos de parte y parte y no llegan a un consenso para concretar el diálogo. Si esto se extiende mucho más, porque ya van 10 días, ¿cómo podría afectar la estabilidad del gobierno de Guillermo Lasso? Estas protestas y esto que estás diciendo, que los sectores de oposición están, pescando en río revuelto. Mira, casualmente uno de los grupos de acá, un grupo político de acá, estaba proponiendo que la Asamblea tome este tema y que revise realmente el cumplimiento de las obligaciones que ha tenido el gobierno del presidente Guillermo Lasso a lo largo de este año de gobierno, ¿no? Y
bueno, como te decía, eso es como se conoce acá, una figura de muerte cruzada, que es la disolución de la asamblea, el presidente también sale del poder y se tiene que convocar nuevamente elecciones. Eso quizás no esté tan cerca de pasar porque es un grupo, si bien importante, un grupo político importante, pero no representa un 100%, una mayoría que podría causar esa desestabilización que ellos pretenden. En todo caso, el gobierno tampoco ha considerado esa figura, porque esa figura también la puede aplicar el señor presidente de la República. Él lo ha descartado por el momento, no cree que sea lo conveniente en este tiempo de disolver la asamblea o volver a llamar a elecciones, porque se generaría justamente esta inestabilidad política que también afectaría la reactivación económica. Casualmente hoy hice una entrevista al sector exportador del país. Están ahorita en $100 millones de pérdidas en estos 9 días de paro nacional. Entonces estamos hablando de productos de exportación como banano, camarón, que son muy importantes para nosotros, claro. Mercados como Estados Unidos, China. Entonces es una afectación no solo política y social, sino también un impacto económico muy grande. Claro, y mientras más se extienda el conflicto, la protesta, el paro, pues claro, se va a ver más afectado incluso económicamente el país. Bueno, esperemos a que se sienten realmente, como dices, que no se extienda más esta crisis y se sienten a dialogar las partes. Ojalá ocurra. Gracias, Teresa. Gracias, Ana Virginia. Saludos a todos los hermanos venezolanos y bueno, pues estemos atentos y cualquier otra novedad espero poderla compartir con ustedes también en otro momento. Claro que sí, estaremos muy atentos a la información que se genera allá en Ecuador y probablemente hacer un nuevo contacto contigo. Muchísimas gracias, Teresa. Un abrazo, gracias. Abrazos, colega. Conversábamos con Teresa Menéndez, es periodista en Ecuador. Y pues bueno, sí, fíjense que la crisis económica esta protesta que se ha generado desde hace 10 días está afectando no solamente lo político, también lo económico. Las exportaciones se han visto afectadas y se ha visto de todo en Ecuador. Estaba viendo en redes sociales cómo inclusive ya hasta la xenofobia entra allí en esta situación, ¿no? Compleja. Resulta, y leo, que también el problema económico de Ecuador es responsabilidad de quién, para muchos ecuatorianos, ¿de quién creen ustedes? De los migrantes venezolanos. Hay una declaración que emite un representante de los movimientos indígenas que se encuentra manifestando en varios puntos de ese país suramericano en exigencia de mejoras económicas. Lo leo del Instagram de Sergio Novelli. Lo publica una politóloga venezolana en Ecuador, quien comenta que rechaza las declaraciones realizadas por representantes del CONAIE, justamente este movimiento indígena, en las que se impulsa la xenofobia hacia nuestros hermanos venezolanos, criminalizando la migración y culpando a los extranjeros de conflictos internos que nada tienen que ver con los extranjeros. Vamos a escuchar un poquitico de lo que dicen. A ver. Que la orina sí se cumpla, compañeros, es que se bloquee todas las cuentas bancarias de los venezolanos para que ya no se sigan llevando nuestros dólares a Venezuela, porque nos estamos quedando sin capital aquí y no hay negocio, nuestros negocios están caídos. Esa es la 11ª cláusula que vamos a exigir de los indígenas. Vivan, compañeros, para que imagínense ustedes, ecuatorianos salgamos adelante con nuestras microempresas. Esos compañeros, muchas gracias. ¿qué tienen que ver los venezolanos con este conflicto que se está viviendo por el aumento de los combustibles? Que ya lo acaba de explicar Teresa Menéndez, que bueno, un asunto que heredó Guillermo Lasso y que bueno, están congelados los precios desde octubre pasado. Es un tema interno, netamente interno de Ecuador, que tienen que ver los venezolanos, las cuentas bancarias de los venezolanos, etcétera. ¿Qué tienen que ver los venezolanos con esta crisis interna? ¿Ah? Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, 4:54, vamos a escuchar buena música y venimos en unos minuticos. Regresamos. Estás escuchando 88.1 FM Adulto Joven.